Hola, pues muy buenas tardes a todos. Bienvenidos a esta plática, segunda plática que tenemos en la serie de Design Talks, cuyo objetivo es el que podamos nosotros, pues a través de diversas pláticas con la gente, el poder invitar a todos los diseñadores, a los miembros de nuestra comunidad de diseño, a toda la gente que está interesada dentro de la misma, a entender todos estos campos en los que el diseño puede entrar. No solamente es el producto, sino también tenemos diferentes ejemplos, como la vez pasada, sobre el lujo, sobre la investigación, sobre el emprendimiento. Y el día de hoy tenemos a un gran invitado. Yo me presento, soy Miguel Anjona, soy el director de programa de diseño industrial en el Tecnológico de Monterrey, Campus Ciudad de México. Y pues muy buena tarde a todos, muy buena tarde a Luis y toda la gente que se encuentra el día de hoy. Luis, de hecho, es buena noche, al igual que algunos invitados que están fuera de este uso horario. Y pues bueno, el día de hoy vamos a platicar con Luis Vega, nuestro anterior director de carrera igual de Campus Ciudad de México, quien nos va a platicar un poquito sobre qué es la integración entre el diseño y la investigación. Entonces, te doy una gran bienvenida, Luis. Espero que te encuentres muy bien. Te deseo completamente la palabra y pues aquí vamos a estar interactuando. Hola, ahí está bien el micrófono, ¿me escuchan bien? Sí, te escuchamos bien. ¿Todo listo? Hola, bueno, buenas tardes allá, buenas noches acá. Gracias Miguel, gracias Moisés, gracias también Ramiro por invitarme a compartir este momento con ustedes. Estoy especialmente feliz de estar aquí porque esta es una plática que he querido dar desde hace 2 o 3 años, déjenme decirles. Y cuando estuve por allá lo intentamos, pero entre tantas cosas y tantos pendientes no nos fue posible encontrar ni el tiempo ni el espacio adecuados para ello. Pero bueno, finalmente está sucediendo y eso me tiene muy contento. Así que espero que todas las personas que están del otro lado de la pantalla estén tan emocionadas como yo. Veo algunas caras conocidas por allí, así que creo que bueno, no la mayoría, pero algunos ya me conocen. Y para los que no me conocen, bueno, ya me presentó Miguel, pero me presento yo. Mi nombre es Luis Vega, soy diseñador e investigador. Estuve colaborando como director de programa de diseño industrial en el campus Ciudad de México del TEC de Monterrey y bueno, hasta hace poco más de un año. Y justo ahora estoy en Helsinki, capital de Finlandia, haciendo un doctorado y trabajando como investigador en el departamento de diseño de la Universidad de Aalto. Les voy a compartir mi pantalla para eh, sacar la presentación que tengo aquí. Mm, Ahí está bien, Miguel. ¿Ves mi pantalla? Sí, así es. Ah, perfecto. Bien. Bueno, como ya sabrán, hoy voy a hablar sobre diseño e investigación. Tengo muchas cosas que decir, pero tenemos muy poco tiempo, así que trataré de ser lo más conciso posible, pero también de ilustrar lo que les voy a decir con algunos ejemplos. Antes de empezar, quiero hacer una pequeña provocación. Me imagino que alguna vez les ha pasado que sus familiares o personas cercanas a ustedes les preguntan qué estudian o qué estudiaron, en el caso de quienes ya se graduaron. Y entonces ustedes les contestan, bueno, pues estudié diseño industrial o estudio diseño industrial. Y les digo esto porque a mí me pasaba muy seguido y veo que sigue pasando porque a cada rato encuentro historias y memes y chistes y todo esto sobre lo mismo. Es súper común que muchas personas no entiendan qué significa el término diseño industrial y nunca falta quien diga, entonces diseñas industrias o qué, ¿no? O cómo. Y lejos de parecerme chistoso, me parece extremadamente interesante y les voy a decir por qué. Esta idea de que el diseñador industrial diseña industrias viene de una falta de comprensión sobre la disciplina y por eso esta idea podría parecer una falacia. Sin embargo, es una idea que no está para nada equivocada. Últimamente vemos que el diseño ha adoptado esta posición de decir que la disciplina como tal es muy poderosa y muy capaz y que puede permear prácticamente en cualquier área de la vida. Y con cualquier área de la vida me refiero a la sociedad, el medio ambiente, no sé, la política, las dinámicas organizacionales, los negocios, la ciencia, la educación, el arte, en fin.
El discurso contemporáneo del diseño sostiene que el diseño es una actividad cuasi omnipotente que tiene cabida en todas partes o en casi todas partes. Entonces, a ver, si es verdad que podemos diseñar, además de sillas, experiencias de compra, dispositivos médicos, sistemas de transporte, políticas públicas, estructuras organizacionales, escenarios futuros y todo su etcétera, pues entonces también podemos diseñar industrias, ¿no? Más adelante les muestro un ejemplo de esto. Pero bueno, lo curioso aquí es que la idea de que el diseñador industrial diseña industrias no es incorrecta, pero es una idea que tiene su origen en el desconocimiento de la disciplina y además es una idea que está incompleta, o más que estar incompleta, es una idea que no representa de manera adecuada la actividad del diseñador industrial. Y les cuento esto porque hace rato que me presenté les dije que soy diseñador investigador y cuando me presento así de manera casual con otras personas que no se dedican ni al diseño ni a la investigación, me pasa exactamente lo mismo. Hay una confusión tremenda, tremenda en torno a lo que significa hacer investigación en el ámbito del diseño. Y a mí, más que parecerme un problema, me parece una oportunidad porque podemos abrir un diálogo y es por eso que hoy vengo a hablarles de diseño e investigación. O bueno, de cómo pueden intersectarse el diseño y la investigación con el objetivo de disipar dudas y ayudar a que ustedes tengan una mejor comprensión sobre el tema. Entonces, ahora sí, antes de seguir hablando sin parar, quiero hacerles una pregunta y les hago esta pregunta para escuchar lo que ustedes tienen que decir al respecto y para que con base en sus respuestas yo pueda dirigir o redireccionar esta plática. Y, y la pregunta es la siguiente. El chat está abierto y Miguel me va a hacer favor de leer sus respuestas. Si quieres, Miguel, no digas quién preguntó qué, para que no les dé pena y se animen a preguntar más. Me gustaría recibir por lo menos entre 5 y 10 respuestas para poder generar una discusión un poco más rica. Y la pregunta es, ¿qué creen ustedes desde su experiencia, desde su conocimiento o desde su desconocimiento también o desde su imaginación? ¿Qué creen ustedes que sea la investigación en el ámbito del diseño? Aprovecho esta pausa para decir, Miguel, si estoy hablando muy rápido, también dime, porque luego me dicen que hablo muy rápido. Vale, no, por el momento ahorita se escucha bastante bien. Ok, Sí, a como ver, nos dice Luis, sus está respuestas. ahorita abierto el chat. Pueden empezar a escribir y yo voy a estar leyendo las respuestas. Al igual que de una vez aprovecho para comentar que al final de la plática de Luis vamos a tomar unos minutitos en los que si ustedes tienen dudas las pueden lanzar incluso a lo largo de la plática y vamos a empezar a contestar estas preguntas. Entonces, igual yo les voy a leer y Luis nos va a ayudar a contestar. No siempre tenemos todo el tiempo para abarcarlas todas, pero nos puede funcionar. Entonces, por el momento ya estamos teniendo las primeras respuestas, entonces te las voy leyéndoles. Ok, sí, Tenemos la primera que dice, buscar entender el diseño en práctica y sus posibilidades. Luego tenemos, creo que tiene mucho que ver con el desarrollo de nuevos materiales específicamente. El siguiente dice, el proceso de saber detectar problemas y necesidades de la sociedad. Tenemos otro más corto que dice romper los límites del diseño. Tenemos otro que dice, depende. Si la investigación se centra en buscar necesidades de un grupo de personas, ¿es eso? O puede ser una investigación acerca de otros. Tenemos investigación de tendencias en diseño, entendimiento de usuarios y su entorno, diseños, y la primera etapa para poder abordar un proyecto de diseño. Esas son las respuestas que tenemos al momento. ok, está bien. Son más respuestas de las que esperaba y son más diversas de lo que esperaba. Está bien. Ok, lo primero que voy a decir es que la respuesta a esta pregunta depende de la perspectiva, perdón, que adoptemos, ¿va? Si me pongo en sus zapatos de estudiantes de diseño o de profesionales del diseño, de diseñadoras profesionales, porque vi algunas personas ahí que ya no son estudiantes, todas estas respuestas son válidas, son correctas y en mayor o menor medida son congruentes. O sea, está muy bien. Además, casi todas tienen un elemento que aporta valor a la discusión y eso me parece fantástico. Ahora, si me pongo en los zapatos de un investigador, déjenme decirles que todas estas respuestas están equivocadas o incompletas. Y eso no es un problema, porque por eso estamos acá. Les decía hace rato que la respuesta a esta pregunta depende de la perspectiva, que adoptemos. A lo que voy con esto es a que en esta plática no les voy a hablar desde mi perspectiva de diseñador,
sino les voy a hablar desde mi perspectiva de diseñador investigador. Y para ello necesitamos entender qué cosa es el diseño, qué cosa es la investigación y cómo estas dos cosas pueden converger. Es decir, necesitamos establecer un terreno común para poder hablar el mismo idioma. Entonces, vamos a empezar con el diseño. Aquí me interesa resaltar 3 características que hacen que el diseño sea fundamentalmente distinto a otras disciplinas. Voy a enumerar estas características y las voy a ilustrar con ejemplos. Aquí, ojo, los ejemplos que voy a dar no son necesariamente sobre proyectos de investigación. Lo que quiero es aprovechar las características que voy a mencionar aquí para mostrarles qué tipo de proyectos de diseño se están haciendo en el mundo y para mostrarles un poco de variedad con tal de no aburrirlas con mi rollo, ¿va? Entonces, la primera característica que distingue al diseño de otras disciplinas es que el diseño es una actividad extremadamente diversa. Y para hablar de diversidad, quisiera decir que el diseño es un espectro. Y con la palabra espectro, no me refiero a que la disciplina sea diversa por los múltiples tipos de diseño que existen. O sea, ya sabemos que hay diseño de productos y diseño de servicios y de estrategias y de sistemas y de experiencias y de interfaces y de modas y de futuros. Ya, hay diseño de todo, eso ya lo sabemos. Pero esa no es la variedad que configura el espectro. Lo que configura el espectro es la serie de definiciones que hacen al diseño lo que es. Es decir, el diseño es una disciplina que puede estar situada en la ejecución de una idea, pero también en el acto mismo de concebir esa idea. El diseño puede ser el resultado, pero también puede ser el proceso a través del cual llegas al resultado. El diseño puede ser la planeación, pero también la implementación. Y toda la serie de pasos que ocurren en el medio de estos dos procesos. En ese sentido es que digo que el diseño es un espectro. Y a lo que voy con esto es a que es extremadamente difícil encasillar al diseño en definiciones discretas o específicas. Y por ende es mucho más difícil generar una definición general sobre qué es el diseño. Pero bueno, a mí en lo personal, la falta de una definición general de diseño me tiene sin cuidado, porque como ya les dije, la naturaleza del diseño es múltiple y por lo tanto es diversa. Y aquí les muestro un ejemplo. Este es un proyecto desarrollado por Reactor para Zen Robotics. Para quienes no hayan oído hablar de Reactor, Reactor es una agencia finlandesa de diseño que se especializa en temas de tecnología e innovación industrial. Digo, son finlandeses, pero tienen oficinas ya en todo el mundo. Si a alguien le interesan estos temas, vale la pena que chequen su trabajo porque es muy impresionante lo que hacen. Por cierto, si quieren revisar este y los siguientes ejemplos más a detalle, Miguel me va a hacer favor de poner las ligas correspondientes en el chat al final de esta plática. Bueno, este es un proyecto que utiliza robots y mecanismos operados por inteligencia artificial para clasificar y separar basura. Zen Robotics, que en este caso fue el cliente, o la empresa, es una empresa finlandesa también que se dedica al desarrollo de robots separadores de basura. O sea, este es un proceso que ya existía. Pero Reactor entró en este proyecto para diseñar un algoritmo que fuera capaz de separar la basura con el mismo nivel de precisión de una persona. Es decir, para que los robots que ya se usan en estos procesos no dependan de la coordinación entre la persona y la máquina. Entonces, la gran ventaja de este proyecto es que el algoritmo puede quedarse trabajando las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Y bien, o sea, eso no lo pueden hacer las personas. Entonces, allí hay cierto grado de beneficio. Y bueno, lo que hizo el equipo de Reactor fue que diagnosticaron un problema, diseñaron un algoritmo, implementaron el código del algoritmo en un robot y con todo esto se dieron cuenta de que otros procesos relacionados con la separación de basura podrían ser agilizados. Es decir, el diseño aquí es un espectro, nuevamente, que abarca desde la ideación o la identificación de un problema hasta la implementación de la solución a ese problema. Además, este es un proyecto revolucionario porque cambió la dinámica entera del manejo y la separación de basura en este contexto. Y eso es importante porque al cambiar esta dinámica en el manejo y la separación de los desechos en cierta región, se puede cambiar la definición entera de la industria de la basura en esa región. Entonces, esto es un ejemplo de cómo sí se pueden diseñar industrias o cómo una industria, en este caso, está siendo rediseñada o está siendo redefinida. ¿Va? Pero bueno, vamos con el siguiente característica. Además de ser una actividad muy diversa, el diseño se caracteriza por ser una actividad no lineal.
Y con no lineal me refiero a que siempre vamos a trabajar con problemas abiertos, en donde la solución no está dada. O sea, no hay un camino directo a la solución, nunca. La solución la tenemos que encontrar diseñándola. Es decir, el diseño no es un proceso ni inductivo ni deductivo, es más bien abductivo, es generativo. Para diseñar es indispensable poner en marcha la creatividad y el pensamiento lateral y todas esas cosas que son fantásticas. También digo que el diseño es no lineal porque cuando diseñamos algo, a veces no sabemos qué es lo que vamos a diseñar. A veces nos enfrentamos a proyectos en donde hay que encontrar el problema en lugar de la solución. Y esto también es muy específico del diseño. Y bueno, aquí les muestro un ejemplo de la no linealidad del proceso de diseño. Este es un proyecto de diseño especulativo de la diseñadora japonesa Ai Hasegawa. El proyecto se llama Quiero parir un delfín. Para quienes no estén familiarizadas con el concepto de diseño especulativo, les puedo decir que lo que busca el diseño especulativo, de manera muy general, es precisamente especular sobre algún tema, o sea, preguntar qué pasaría si, y preguntar qué pasaría si con el objetivo de generar debate y crítica. Pero bueno, este proyecto utiliza el diseño especulativo para identificar una problemática muy actual e intensificarla a través de un escenario imaginario. La imaginación aquí es clave. Ojo, la imaginación es clave. La problemática de la que está hablando este proyecto tiene dos aspectos. El primero es la sobrepoblación humana y el segundo es la extinción de muchos animales, especialmente en un escenario en el futuro. Entonces, lo que esta diseñadora hizo fue presentar una serie de materiales educativos ficticios que explican el proceso de gestación de un delfín dentro de un útero humano. Digo, la idea de engendrar un animal como una forma de lidiar con la sobrepoblación humana y la extinción de ciertas especies es extremadamente cuestionable. Y en términos éticos también es muy problemático, pero vaya, el proyecto no se trata de presentar una solución, sino de utilizar el diseño de esta solución ficticia como un vehículo para visibilizar la gravedad del problema. Entonces, escogí este proyecto para ejemplificar que el diseño es un proceso no lineal, porque de no emplear una perspectiva especulativa, esta diseñadora no hubiera podido generar una manera de discutir este problema tan contundentemente o con una voz tan crítica. Es decir, ¿hasta dónde vamos a llegar si esto sigue pasando? ¿Este es el futuro que queremos? Esas son las preguntas que esta diseñadora se está planteando. Este es un ejemplo muy claro de cómo el diseño no solo sirve para solucionar, sino también para problematizar. Además, aunado a la característica de no linealidad que ya les expliqué antes, este proyecto especulativo tipifica un aspecto clave en el diseño y ese aspecto es la capacidad de imaginar realidades alternativas. Y repito, en el diseño la imaginación es clave. Y bueno, por último, la tercera característica que quiero resaltar del diseño es que es un proceso transformativo. Es decir, se transforma a sí mismo y es capaz de transformar. Se transforma a sí mismo porque así como el diseño especulativo no existía hace 30 años, en el futuro va a haber nuevos tipos de diseño que hoy todavía no conocemos. Entonces es una disciplina que va en constante evolución, respondiendo al contexto, obviamente. Y digo que es capaz de transformar porque todos vamos a estar de acuerdo en que el diseño es una herramienta que nos permite cambiar la realidad. Si yo diseño un producto, un servicio, un sistema, es porque ese producto, ese servicio o ese sistema o no existían antes y eran necesarios, o sí existían pero no funcionaban bien. Entonces, en ese sentido, el diseño en principio es una herramienta que sirve para transformar la realidad. Este es un proyecto de una diseñadora mexicana llamada Elisa Otañez. Perdón. Este fue su proyecto de maestría. Ella se graduó de la Design Academy Eindhoven. Y el proyecto se llama La Mancha Amarilla o El Punto Amarillo. Y lo que Lisa hizo aquí fue diseñar un urinal público para mujeres. Este proyecto es muy especial porque es capaz de revelar una injusticia estructural que afecta a muchas mujeres en todo el mundo. Es decir, mientras que yo como hombre puedo encontrar urinales públicos en casi todas partes, esta diseñadora está manifestando que como mujer se siente excluida, segregada y discriminada del espacio público por no tener el mismo derecho a orinar que yo, o por no tener los mismos medios materiales que yo tengo para ejercer su derecho a orinar en el espacio público. Para entender este proyecto hay que entender un poco el contexto y en este caso el contexto es Holanda, en donde hay urinales públicos para hombres por todas partes. Lo que logró ella con este proyecto es visibilizar esa injusticia y el proyecto es particularmente valioso porque está ejecutado desde una perspectiva de género.
Escogí este proyecto para ejemplificar el carácter transformativo del diseño porque aquí la diseñadora no está solamente generando un urinal, o sea, no solamente se trata del diseño del urinal, sino se trata de la movilización del urinal en un contexto social específico. Entonces, de esta manera, el proyecto no solo habla de la posibilidad de transformar la realidad material, sino también de la posibilidad de transformar el discurso social. Y eso es muy potente y es fantástico. Pero bien, ahora vamos a movernos al tema de la investigación. Así como presenté 3 características del diseño, también voy a presentar 3 características de la investigación. Pero antes de presentarlas, solo quiero dar una definición muy breve y muy general de qué cosa es la investigación. Si googleamos investigación o buscamos la definición en algún diccionario, lo que vamos a encontrar es que la investigación es una actividad mediante la cual se produce conocimiento nuevo o se avanza el conocimiento existente sobre algún tema. Entonces, aquí quiero puntualizar que hoy, aquí, en este momento, me estoy refiriendo a la investigación como un proceso de producción de conocimiento, es decir, como una actividad científico-académica. Y la primera característica que tiene este proceso es que es un proceso riguroso. Para producir conocimiento nuevo es necesario trabajar sobre conocimiento que ya existe, lo cual indica que hay que saber lo que ya se hizo antes. Por lo tanto, es necesario leer y leer y leer y leer y leer y volver a leer y volver a leer y volver a leer. En fin, hace rato hablaba del diseño como un espectro. Aquí la diferencia es que la investigación también puede ser diversa, pero es más bien discreta y es necesario ser extremadamente específicos y analíticos a la hora de investigar. Mientras que el diseño es una actividad que se puede favorecer de la ambigüedad, la investigación necesita por definición operar bajo parámetros definidos. La segunda característica de la investigación es que es un proceso sistemático. Hace rato mencioné que el diseño es un proceso no lineal, abierto y abductivo, en donde la imaginación juega un papel fundamental. Pero la investigación, en cambio, se caracteriza por ser un proceso sistemático. Los pasos están dados casi siempre. Y con esto de que los pasos están dados no me refiero al método científico. Hay muchas clases de investigación, pero todas estas clases se llevan a cabo de manera sistemática. Si yo digo que estoy produciendo conocimiento, ese conocimiento necesita estar validado por la comunidad de investigación de mi área. Y para que esto suceda, yo necesito ser, además de transparente, explícito. Explícito con los métodos que utilicé para llegar a los resultados a los que llegué. Es decir, alguien más tendría que poder llegar a los mismos resultados que yo llegué para poder validar las afirmaciones que yo estoy generando. Esto es importantísimo. Y por último, la tercera característica que quiero destacar es la precisión. Mientras que el diseño es un proceso que se beneficia de la subjetividad del diseñador, la investigación debe llevarse a cabo de la manera más objetiva posible. El proyecto del urinal que ahorita les enseñé es genial porque resalta la voz subjetiva de la diseñadora. Y esa voz subjetiva es muy potente como medio para transformar la realidad y el discurso social, como les expliqué. Pero la investigación está más bien basada en la observación de realidades ya existentes. Aquí pongo la imagen de un calibrador porque es una manera sencilla de ilustrar este proceso de observación de la realidad. Aunque no todos los tipos de investigación están enfocados en medir cosas, todos producen conocimiento sobre fenómenos que por definición son observables y describibles. Es decir, aunque hagamos investigación cualitativa o investigación de otro tipo que no es tan científica, requeriremos de observar y describir cosas, siempre. Y bueno, a lo que quiero llegar con esto es a que la idea de que el diseño y la investigación son actividades fundamentalmente distintas. La falta de entendimiento sobre este aspecto es quizá, no sé, una de las razones o la razón principal por la que existe tanta confusión sobre qué es la investigación en el diseño. Muchos diseñadores, tanto estudiantes como profesionales, confunden el acto de investigar con el acto de diseñar. O dicen que diseñar constituye en sí mismo un proceso de investigación. Y esto no es necesariamente correcto. Aquí repito, esto que estoy criticando, lo estoy criticando desde mi perspectiva de diseñador investigador, no desde la perspectiva del diseño solamente. Y ahora sí, para entrar en el corazón del tema, voy a lanzar una segunda pregunta. No es necesario que la respondan, pero la hago únicamente para incentivar su pensamiento crítico. Acabo de decir que el diseño y la investigación son procesos distintos. El diseño, por un lado,
Se trata de transformar la realidad o de traer cosas nuevas al mundo. La investigación, por otro lado, se trata de producir conocimientos sobre fenómenos observables en la realidad, o sea, sobre cosas que ya existen en el mundo. Entonces, repito, el diseño transforma la realidad y trae cosas nuevas al mundo, y la investigación observa la realidad, o sea, observa las cosas que ya existen en el mundo. Entonces, la pregunta es, ¿cómo es posible que un objeto de transformación de la realidad también pueda ser un objeto de producción de conocimiento? Esta pregunta, repito, no es necesario que la respondan. En otras palabras, esta pregunta es, ¿cómo es posible que el diseño y la investigación converjan? ¿O en dónde convergen? Esta pregunta es extremadamente filosófica y difícil de asimilar, lo sé, pero la idea de esta presentación es esbozar una de las posibles respuestas a esta pregunta. Como les dije, tenemos muy poco tiempo, así que voy a ser muy breve, quizá con el riesgo de sobresimplificarlo todo, pero bueno, para responder esta pregunta voy a presentar 3 tipos de investigación que se pueden hacer en el ámbito del diseño. O sea, formas de producir conocimiento en relación a la actividad de diseñar. Este es el contexto en el que estamos hablando, ¿ok? Entonces, el primer tipo de investigación vamos a llamarlo tal cual, investigación en el diseño. Hacer investigación en el diseño significa que el objeto de estudio es el diseño mismo. O sea, vas a producir conocimientos sobre el diseño. Ya sabemos, existen muchas clases de diseño y el diseño puede ser prácticamente cualquier cosa. Puede ser un proceso, puede ser una actividad profesional, puede ser una cultura disciplinaria, puede ser una práctica económica, puede ser un fenómeno histórico, puede ser 1000 cosas. Hacer este tipo de investigación entonces casi siempre implica que la observación del diseño va a hacerse desde un punto de vista externo. O sea, tú puedes estudiar el diseño desde la historia, desde la economía, desde la antropología, desde la pedagogía, desde la teoría crítica, desde la psicología, desde la neurociencia, desde la filosofía, etcétera. O sea, desde múltiples áreas, desde casi cualquier área. El resultado de este tipo de investigación casi siempre es una contribución teórica sobre el diseño. Aquí les muestro un ejemplo. Digo, este es un ejemplo de 1000 ejemplos que hay, pero bueno. Este es un paper titulado Género, Tecnología y el trabajo de las diseñadoras, una crítica feminista. Este paper lo publicó una investigadora llamada Pinar Kaigan, que tiene un doctorado en sociología. Entonces, nuevamente aquí el diseño, o en particular el trabajo de las diseñadoras mujeres, está siendo investigado desde una perspectiva de ciencias sociales. Así como este ejemplo, pues, les digo, podemos encontrar investigaciones sobre el diseño o sobre un diseño, un producto, un servicio, o sobre el trabajo de los diseñadores desde perspectivas sociales, desde perspectivas históricas, desde perspectivas económicas, etcétera. Y bueno, aunque este tipo de investigación es muy valioso para el diseño, a mí en lo particular es el que menos me parece atractivo, porque mi formación es en diseño, o sea, yo vengo de adentro, ¿me explico? No le veo el caso a salirme del diseño para estudiar el diseño desde afuera. Mi expertise está en el diseño, no está en la antropología, ni en la teoría crítica, ni en nada más. ¿Va? Entonces, el segundo tipo de diseño, el segundo tipo de investigación en diseño vamos a llamarlo investigación para el diseño. Este tipo de investigación es quizá el responsable de muchas de las confusiones de las que hablaba hace rato. Cuando ustedes se enfrentan a un nuevo proyecto, y me imagino que les ha pasado en varias de sus materias o en varias de sus actividades profesionales para los que ya ejercen profesionalmente, cuando se enfrentan a un nuevo proyecto, necesitan investigar ciertos aspectos sobre algún problema para diseñar la solución a ese problema. Por ejemplo, para desarrollar un nuevo material o satisfacer las necesidades de un usuario, como decían, del material y de los usuarios. O para definir, por ejemplo, las características de un sistema complejo, es necesario investigar ciertos aspectos relacionados a esos temas, a los usuarios, a los materiales, a los sistemas, obviamente. Y aquí digo investigar, pero digo investigar entre comillas, porque este tipo de investigación es inherente al proceso de diseño. O sea, no nos lo podemos saltar. Y en mayor o menor medida, este tipo de investigación, entre comillas, investigación, es también inherente a cualquier proceso de cualquier disciplina en donde se ejecuten proyectos. Si quiero satisfacer las necesidades de un usuario, pues obviamente necesito investigar al usuario. El problema aquí es que el resultado de esta investigación, repito, investigación entre comillas, va a ser un diseño, no va a ser conocimiento nuevo.
Quizás sea conocimiento nuevo para ti que desarrollaste ese proyecto, pero no va a ser conocimiento nuevo para el mundo, a menos de que ese conocimiento esté validado por una comunidad científico-académica y publicado en algún medio de divulgación. A lo que me refiero con esto es a que el resultado de este tipo de investigación va a generar productos, o va a generar servicios, o va a generar sistemas, o interfaces, o experiencias, pero hasta allí. Si este tipo de investigación generara conocimiento, entonces el resultado de este tipo de investigación sería el conocimiento mismo y no su aplicación práctica. ¿Me explico? Aquí este proyecto que muestro en la imagen es de una diseñadora surcoreana llamada Yo Young Song. El proyecto es una bolsa hecha de un nuevo material desarrollado a partir de cáscara de plátano. Como pueden ver en la imagen, la bolsa es funcional y es estéticamente interesante, digamos. Además de que el proyecto es valioso en sí mismo porque el desarrollo del material ya es una novedad. Obviamente la diseñadora tuvo que investigar las propiedades de la cáscara del plátano y hacer experimentos que probablemente fueron rigurosos y sistemáticos. Pero al final de cuentas produjo un bolso. Y el bolso no nos dice cómo emplear los métodos que ella empleó para lograr una textura uniforme o para lograr este material traslúcido. Tampoco nos dice nada sobre cómo estos métodos pueden tener aplicaciones en otro tipo de productos o cuáles son las limitaciones de usar cáscara de plátano en la industria textil. En otras palabras, desde el punto de vista del diseño, este proyecto puede ser considerado como una gran investigación de materiales, es verdad, pero desde el punto de vista de la investigación, este bolso no entrega conocimiento explícito para que el resto del mundo lo pueda utilizar de manera sistemática y producir conocimiento nuevo sobre cómo utilizar la cáscara de plátano en diversos escenarios. O sea, desde el punto de vista de la investigación, esto no es investigación. Y el último y tercer tipo de investigación en diseño es del que quiero hablar hoy más a detalle, es de lo que me interesa hablar y vamos a llamarlo investigación a través del diseño. Y a diferencia de los dos tipos anteriores, aquí el diseño no es ni el objeto de estudio, ni el proceso al que vas a aplicar los resultados de la investigación. Aquí el diseño en realidad es el medio a través del cual vas a investigar. Por eso la preposición es clave, a través. Es decir, este tipo de investigación te permite utilizar tu práctica de diseño como un activo metodológico, como un activo metodológico para estudiar otros temas que no son el diseño en sí. En este caso, el resultado de tu investigación es conocimiento nuevo. Aquí sí es conocimiento nuevo sobre algún fenómeno que puedes estudiar mientras diseñas algo. Entonces, aquí el resultado de la investigación, repito, sí es conocimiento. Y como el objetivo de esta plática es presentarles este tipo de investigación desde mi experiencia, voy a ejemplificar este tipo de investigación con un proyecto mío. Este proyecto se llama Notaciones y tuvo como objetivo la construcción de una especie de alfabeto tridimensional para facilitar la comunicación no verbal en el contexto de las prácticas artesanales. Pero antes de saltar al proyecto, quiero aclarar que estos tres tipos o estas tres nociones de investigación en diseño tienen su origen en un texto de 1993 publicado por una persona llamada Christopher Frayling. Y la publicación apareció en el primer volumen editado de una serie de artículos sobre investigación en artes y diseño del Royal College of Art en Londres. O sea, estamos hablando de un contexto académico en una institución muy grande en Europa en los años 90. Ya pasaron casi 30 años de esto y a pesar de que esta clasificación ha sido cuestionada, interrogada, debatida y también malinterpretada por muchas personas, sigue siendo paradigmática. Y con paradigmática me refiero a que estos tres tipos de investigación que distinguió Frayling en el 93 siguen sirviendo de ejemplo. Y eso es algo que no podemos negar. Pero bueno, ahora sí les voy a explicar un poco más de este proyecto y de cómo este proyecto dio pie a una investigación que hice o que pude hacer a través del diseño. Repito, tenemos poco tiempo, así que, bueno, trataré de destacar los aspectos más importantes sin clavarme demasiado. En 2017 tuve la oportunidad de trabajar como investigador visitante en el Instituto de Diseño de Hong Kong. Y bueno, para explicar este proyecto tengo que hablar un poco sobre mi trabajo anterior, así que les voy a platicar qué onda con eso también. Digamos que mi expertise profesional está situado en las prácticas colaborativas.
En los últimos 9 o 10 años, casi todos los proyectos que he hecho han sido producto de una colaboración. Y en muchos casos, estas colaboraciones han sucedido en contextos interculturales. Por ejemplo, trabajé en Oaxaca con comunidades indígenas, trabajé en Japón con fabricantes de varios tipos de productos, trabajé en Finlandia con sopladores de vidrio. Bueno, estuve colaborando en varios lugares desarrollando proyectos muy distintos, pero también muy similares. Algo de lo que me di cuenta con el tiempo es que en este tipo de prácticas colaborativas, la socialización es un proceso súper importante. O sea, para crear algo juntos es necesario generar un espacio de diálogo que solo puede suceder mediante la socialización, ¿verdad? Si no es así, los proyectos no funcionan o no pueden ser catalogados como proyectos colaborativos, por definición. El problema es que en estos contextos interculturales de los que hablaba, la comunicación es extremadamente complicada. O sea, hubo situaciones en las que me enfrenté a barreras del idioma que fueron imposibles de vencer. Real, no nos entendíamos simplemente porque no hablamos el mismo idioma. Y tan sencillo como eso, ¿no? Y esto siempre fue una amenaza en mis proyectos porque si no entiendes lo que las otras personas te están queriendo decir, entonces no es posible socializar tus ideas con ellas y viceversa, o sea, no se puede. Pero también me di cuenta de que existen otras maneras de socializar, ¿no? O sea, trabajando por ejemplo, con alfareras, con talladores de madera, con carpinteros, con sopladores de vidrio, con herreros, con artesanas, con hacedores en general, me di cuenta de que es posible socializar a través del acto mismo de hacer. O sea, no necesitas el idioma tal cual. Y hacer algo juntos, entonces, al hacer algo juntos, es posible intercambiar ideas o construir ideas nuevas a través de otro tipo de lenguajes que no son necesariamente verbales. Y esto puede sonar bastante obvio, pero cuando me di cuenta del potencial que tenía esto fue cuando decidí incursionar en la investigación. Entonces, de manera muy general, les puedo decir que lo que yo investigo son esas formas de socializar que suceden a través del acto de hacer algo o de diseñar algo colaborativamente, ¿no? Ahí viene un poco la investigación a través del diseño. O sea, me interesa hablar del acto de hacer como un lenguaje y lo interesante de esto es que este no es un lenguaje verbal, es un lenguaje material. Y bueno, habiendo explicado esto, ya dije que mi trabajo se centra en las prácticas colaborativas y que me interesan estos tipos de lenguaje material. Entonces, cuando estuve en Hong Kong, lo primero que hice fue identificar qué tipo de materiales eran ubicuos allí y qué clase de prácticas se llevaban a cabo ahí, para ver si podía de alguna manera generar algún tipo de colaboración con alguien. Y lo que me encontré fue bambú por todas partes. Lo que ven en esta foto de la derecha es un andamio en un rascacielos en el centro de Hong Kong. Me pareció súper fascinante ver cómo los andamios allá se siguen haciendo de bambú. Pero bueno, por otro lado me encontré con este tipo de cosas por todas partes. Después de preguntarle a los locales y estudiar un poco sobre el tema, supe que esto que ven aquí es una técnica milenaria que se llama Zizat. No sé cómo se pronuncia en cantonés, pero vamos a decir Zizat. Esa técnica que consiste, es una técnica que consiste en construir figuras con tiras de bambú y estas figuras por lo general son arreglos florales o cabezas de dragones y se usan como adornos o como tributos o como ofrendas en los rituales taoístas. Me imagino que tienen esta imagen de la cabeza de dragón chino bailando por ahí. Bueno, están hechas de bambú con esta técnica. Para no hacer el cuento largo, les cuento que después de mucho buscar, encontré a un experto en esta técnica que aceptó hacer un proyecto colaborativo conmigo. Como siempre, la comunicación al principio fue muy difícil, pero sí se pudo resolver al final de cuentas. Al principio, mi idea era desarrollar algún producto o algo que tuviera algún tipo de utilidad práctica. Es decir, yo no quería hacer otra cabeza de dragón ni quería hacer otro elemento decorativo para ningún ritual. Pero al trabajar con la técnica me di cuenta que el proceso de producción de estos artefactos es completamente intuitivo y casi siempre se improvisa. Entonces, como la comunicación era muy complicada de todas maneras, decidí que lo mejor sería diseñar un sistema que nos permitiera construir alguna pieza juntos. Digamos, como si fueran bloques de Lego, pero en este caso con tiras de bambú e hilos de papel de arroz, que es lo que configuran la técnica.
Para lograr esto me di cuenta que era necesario también tener algún tipo de unidad o algún tipo de principio básico de construcción, o sea, una serie de elementos que nos permitieran intercambiar ideas, repito, como si fuera un alfabeto tridimensional, para armar figuras en lugar de palabras. Así que, bueno, diseñamos una lista de partes bidimensionales y después una especie de matriz tridimensional para encontrar los tipos de combinaciones que estas partes podían generar. El proyecto se llama Notaciones porque precisamente se trató de crear un lenguaje simbólico para representar unidades, principios, procesos que le dan estructura o que le dieran estructura a una idea. Para simplificar el trabajo usamos partes generadas a partir de elementos muy básicos como líneas y arcos y la matriz arrojó, bueno, múltiples posibilidades de combinaciones, pero al final decidimos utilizar solo 5 de estas combinaciones y hacer 5 prototipos. Esta es una secuencia de fotos que ilustra muy bien la apropiación de ese sistema de escritura tridimensional, o más bien de ese intercambio de ideas, más bien pensando con las manos o pensando con las cosas en lugar de intercambiar palabras. Y bueno, lo que construimos en este caso son, como les dije, 5 prototipos. Aquí les muestro 3 y acá les muestro otros 2. Pero bueno, aquí quiero ser muy claro con lo siguiente. Estos artefactos son prototipos y en realidad no tienen ninguna función utilitaria, o sea, no sirven para nada en realidad. Sin embargo, su valor reside en que fue justo en el momento de construirlos donde empezó la investigación. O sea, la investigación no estuvo ni en la búsqueda del material, ni en el entendimiento histórico-cultural de la técnica, ni en nada de eso. Y la investigación tampoco dio como resultado el diseño de este sistema de notación que estoy presentando. El sistema de notación fue solo un pretexto para darle efecto a la investigación. En este caso, lo que investigué fue el papel que juega la materialidad o la manipulación de materiales en la socialización de ideas en un proyecto colaborativo. Entonces, este es un ejemplo típico de investigación a través del diseño, en donde el diseño de algo es solo un vehículo para investigar algo más. Pero obviamente para hacer investigación a través del diseño necesitas diseñar algo. Entonces, este proyecto fue solamente una plataforma de investigación y por eso todas estas imágenes que les acabo de mostrar no son el resultado, sino una parte del proceso. En un momento más les enseño cuál fue el resultado de esta investigación. Bueno, ¿alguien puede decirme cuál cree que fue el resultado de la investigación? Si quieren, mande sus respuestas al chat. Si me pusieron atención en lo que expliqué hace rato con los tipos de investigación en diseño, la respuesta ya la tienen. ¿Hay alguna respuesta por ahí? ¿Cuál creen que fue el resultado de esta investigación? Conocimiento nuevo es lo que están diciendo. Perfecto, exactamente. Entonces, bueno, muy bien. Antes de mostrarles el resultado, les quiero compartir que de manera brevísima y para hacer un anuncio sobre mi trabajo, les quiero compartir que este proyecto es el segundo en una secuencia de 3. ¿No? Estos 3 proyectos se llaman traducciones, notaciones y variaciones, respectivamente, y son proyectos similares que utilizan la producción de artefactos como plataforma de socialización o de creación de conocimiento. Es decir, cuando diseñas algo o construyes algo con alguien más, no solo es posible socializar lo que ya sabes o aprender algo de lo que saben los demás, también es posible crear conocimiento nuevo juntos. Entonces usé estos 3 proyectos como casos de estudio para escribir mi tesis de maestría en este tema. Si les interesa revisar los proyectos o los resultados de la investigación, pueden revisarlos en mi página. Pero bueno, ahora sí, como les dije antes de empezar con los ejemplos, al hablar de investigación estamos hablando de producción de conocimiento y por lo tanto el resultado de esta investigación es conocimiento explícito, es decir, algo que alguien puede leer y que alguien puede utilizar. Además de la tesis, he presentado partes de estos hallazgos en diversos foros académicos y publicado algunos artículos al respecto, etc. Quizá esta imagen no retrata bien el resultado, pero bueno, es una imagen de lo que tenía. Pero la idea está clara, ¿no? O sea, el resultado de este tipo de procesos es conocimiento. Pero bueno, así como les presenté este ejemplo extraído directamente desde mi experiencia, existen muchos otros ejemplos más de investigación a través del diseño. Lo más seductor de todo esto es que para hacer este tipo de investigación hay que seguir diseñando. Entonces no dejas de diseñar y no te conviertes en un investigador de escritorio que solamente se la pasa leyendo, ¿no?
Si tienen interés en conocer o aprender más sobre este u otros tipos de investigación en diseño, ya saben que siempre pueden pedirle a sus directores de carrera y departamento un tópico por ahí al respecto. Y en lo personal a mí me encantaría impartirlo, pero bueno, vamos a ver qué sucede. Aprovechando esta modalidad virtual en la que estamos trabajando todos, sería muy, pues, muy útil. Pero bueno, para concluir, ya terminar, me gustaría hacer un último comentario. Yo sé que ahorita muchas de las personas que están viendo esta plática son estudiantes. Quizá en este momento de sus vidas no tengan que hacer investigación, no estén preocupados por producir conocimiento nuevo o avanzar el conocimiento existente en cierta área, pero quizá sí estén interesadas en dedicarse a la investigación en algún punto de su vida. Entonces, lo que les presenté ahorita fue una mínima parte de un universo gigantesco, es un universo enorme. Pero la idea de ofrecerles este tipo de contenido es en parte porque yo me imagino qué hubiera pasado si yo hubiera recibido este tipo de información mientras estudiaba. Quizá hubiera podido ponderar mejor mis opciones profesionales o hacerme una idea más clara de cómo ejercer mi profesión de una manera mucho más anticipada o informada. No sé, digo, es una idea que tengo ahorita, ¿no? Pero bueno, sea que se dediquen a la investigación o solo a la práctica, el mensaje que quiero darles con la idea de hacer investigación a través del diseño es justamente resaltar a través del diseño. O sea, el diseño es siempre un medio y nunca un fin. Ya sea que se dediquen a investigación de fenómenos o a la solución de problemas o a la contribución a la generación de sistemas más justos o a divertirse especulando sobre escenarios futuros, recuerden que el diseño es únicamente un mero pretexto para hablar de algo más. Y con eso, bueno, por mi parte es todo y estaré encantado de contestar sus preguntas y todo lo que tengan que decir. Gracias. Perfecto, muchísimas gracias, Luis. Bueno, como ven, aquí se encuentran los datos de contacto de Luis, redes sociales, cualquier duda que tengan muy puntualizada, pues se pueden acercar con él. Y bueno, en primer lugar, te agradezco por esta plática. Realmente creo que los chicos se quedan con muchos conceptos y muchos temas con los cuales se pueden jugar, desde el tema de la concepción del diseño, digamos, como variabilidad de qué tan abstracto es. Y es muy curioso porque justo apunté dentro de lo que estabas platicando que el diseño, pues exactamente, funciona como un medio. Entonces, en este momento, dentro de la plática, pueden ustedes comenzar a preguntar y yo voy a estar leyendo estas preguntas. Vamos a dedicarle los últimos 10 minutitos que tenemos para lo mismo. De hecho, ya tenemos la primera, y la primera es de parte de uno de nuestros colegas, compañeros, José de la O, y dice, ¿cómo fomentar en nuestra práctica de investigación el no dejar de lado el diseñar? No solo el resultado, pero cómo comunicar este proceso. Ok. Hola José, gracias por tu pregunta. Esta pregunta en realidad son dos preguntas. Eh, la primera respuesta, o más bien la respuesta a la primera pregunta es ¿cómo fomentar en nuestra práctica de investigación el no dejar de lado el no dejar de lado diseñar? Pues es justo eso, o sea, si tú mantienes una práctica de investigación que esté operacionalizada por el diseño, nunca vas a dejar de diseñar porque el diseño es, digamos, el motor o el vehículo que le va a dar sentido a lo que vayas a investigar. Aquí quiero hacer una precisión. Muchas veces, o sea, siempre uno de los contraargumentos que salen cuando uno habla de investigación a través del diseño es que siempre va a haber alguien que te vaya a decir, bueno, pero el diseño es una práctica subjetiva y entonces, ¿cómo mides los resultados? Y bueno, aquí la respuesta es que la idea, o sea, la intención no es medir, o sea, no se trata de medir, se trata de explorar. Y no se trata de verificar la realidad, se trata de compartir lo que puedes obtener de esto, ¿no? Entonces, como diseñadores, repito, no estamos ni interpretando ni verificando la realidad, estamos transformándola. Y por lo tanto, las habilidades o las competencias que desarrolla una diseñadora en su formación son muy diferentes a las habilidades que desarrolla cualquier otro tipo de profesional en cualquier otra área de la actividad científica. Entonces esto, digamos, suma a un proceso de investigación porque es diferente, es una manera diferente de entender la realidad. Entonces, siempre que mantengas una práctica de investigación operada por una práctica de diseño, pues no vas a dejar de diseñar.
Esa es una. Y luego, no solo el resultado, pero cómo comunicar el proceso. Pues eso no tengo la respuesta, es una respuesta muy grande. Es una pregunta muy grande, perdón. El otro día no me acuerdo con quién estaba platicando, pero decíamos que muchos diseñadores, muchas diseñadoras se venden como diseñadoras estratégicas o diseñadoras transdisciplinarias o diseñadoras con apellidos complicadísimos que pues es difícil entender qué quieren decir con eso, ¿no? Y pues en términos tradicionales, cuando estudiamos diseño industrial y diseñábamos muebles o diseñábamos partes de coches o lo que sea, pues es muy fácil poner en tu portafolio un render o una foto o lo que, pues el resultado que dio ese proceso de diseño. Pero cuando diseñas una estrategia o cuando diseñas una política pública o cuando diseñas un proceso organizacional, ¿qué pones en tu portafolio? Si tienes una práctica de investigación a través del diseño y esa práctica genera productos o genera objetos y esos son los objetos que pones en tu portafolio, entonces estás mal comunicando la investigación porque en realidad estás presentando el diseño, ¿no? Y eso es algo que reconozco que muchas veces yo he hecho mal porque pues, a lo mejor todavía no tenemos o todavía no tengo yo las herramientas o el vocabulario o cualquier otra cosa para comunicar lo que se tiene que comunicar. Pero es eso, o sea, tratar de ser lo más específico posible en explicar qué hiciste, más que enseñar la parte bonita o la dimensión estética del proyecto, que muchas veces es muy seductor para todos, ¿no? Decir, ahí tengo estas fotos increíbles, ¿por qué no las pongo? No sé si eso responde tus preguntas, José. Vale, muy bien. Justo terminamos y empezaron a salir más preguntas, entonces eso es bastante bueno. Voy a leer las siguientes dos. Bueno, te voy a leer la siguiente. Hola, me gustaría saber por qué el diseñador es el indicado para hacer este tipo de investigaciones y en qué momento los hallazgos se vuelven significantes y dignos de presentarse. Hola, Emilio, ¿cómo estás? Gracias por tu pregunta. ¿Por qué el diseñador es el indicado para hacer este tipo de investigaciones? Pues porque el diseñador tiene el expertise. O sea, me voy a referir a uno de los ejemplos que puse antes. Para hacer investigación sobre el diseño o investigación en el diseño, tú puedes traer a un economista o a un pedagogo o a un especialista en neurociencia para analizar la actividad del diseño o de los diseñadores. Y te pueden decir lo que quieran, pero ahí apaguen su micrófono, por favor. Pero no, estas personas, a pesar de que su expertise profesional es muy valioso para otras cosas, no tienen de manera encarnada esa vivencia de qué es diseñar. ¿Qué es, o sea, a lo que tú te enfrentas cuando desarrollas un proyecto en donde no tienes una dirección clara, en donde tienes que navegar la incertidumbre, en donde tienes que hacer todas estas cosas en las que vas a estar entrenado toda tu formación universitaria? 5 años de tu vida vas a estar lidiando con eso. Además de lijar, vas a estar pues navegando la incertidumbre. Y eso te da competencias que otros profesionales no tienen. Entonces, si tú puedes identificar un fenómeno que se pueda investigar mientras diseñas una cosa, entonces significa que eres el indicado para hacer este tipo de investigación. Si solamente lo haces porque quieres investigar algo, a lo mejor pues no es el mejor camino y a lo mejor vale la pena reconsiderar tu postura, pero bueno, eso es un poco. ¿En qué momento los hallazgos se vuelven significantes y dignos de presentarse? Eso depende de tus métodos y depende de la manera en la que reportas los hallazgos, pero esa discusión no ocupo el día de hoy. Así que, si quieres, podemos hablar de eso después. Y de hecho, la siguiente pregunta se conecta un poco con lo que acabas de decir, que es cómo encuentras un punto de inicio para comenzar una investigación a través del diseño, ¿no? Cómo discernir si el diseño es el medio adecuado. ¿Cómo encuentras un punto de inicio para comenzar una investigación? Más que discernir si el diseño es el medio adecuado, creo que la pregunta de Mariana, hola Mariana, es cómo saber en dónde empiezas, ¿no? O cómo decir, esto puede ser, esto se puede convertir en una investigación a través de diseño. La respuesta es la práctica.
O sea, yo no me pude dar cuenta de qué era lo que quería investigar hasta que no acumulé varios años de práctica en la misma cosa. Entonces, son preguntas que te empiezas a hacer porque no hay de otra. Entonces, si haces lo mismo y lo mismo y lo mismo, va a haber preguntas que nunca se resuelvan. Entonces, en mi caso fue, o sea, yo siempre pensé, bueno, me parece muy chistoso cómo es posible que nos podamos entender a veces sin hablar. Entonces, de ahí surgió como la colita de lo que estoy haciendo ahorita. Ya después va evolucionando, pero la respuesta es, el punto de inicio siempre está en la práctica. Perfecto. Bueno, pues por el momento, digo, logramos cubrir las preguntas. Me imagino que algunos se quedaron mudos, tal vez. Si quieres, te presento la última pregunta para cerrar el día de hoy. Las demás preguntas, si quieren, se los comparto, o bueno, si nos hace permiso, Luis, pues desde luego te pueden escribir si quieren saber un poquito más. Y es de parte de Abril Ortiz. Dice, si nos interesa esta área de diseño, ¿qué universidades ofrecen este tipo de programas? Y en el mundo laboral, ¿cuáles son estudios o empresas con los que podríamos trabajar? Si nos interesa esta área del diseño, ¿qué universidades ofrecen este tipo de programas? Pues en realidad universidades sobran, pero yo creo que lo importante es encontrar una plataforma, y con plataforma puede ser una universidad o puede ser otra cosa, que te ayude a desarrollar lo que quieres desarrollar o en donde te puedas desarrollar en el área que te quieres desarrollar. Casi siempre para hacer investigación o para dedicarte a la investigación vas a necesitar un posgrado. Entonces, yo creo que el punto de partida es empezar a identificar en dónde están esos posgrados. O si haces investigación aplicada, necesitas acomodarte profesionalmente en algún área en donde pueda haber un departamento de investigación y desarrollo. No sé cuáles sean tus intenciones, o sea, a qué área en específico del diseño te quieras dedicar, pero pues es una pregunta que tampoco tiene una respuesta única. Vale, muy Y bien. bueno, ¿en dónde puedes trabajar? Bueno, puedes trabajar en la academia o puedes trabajar te digo, en investigación y desarrollo, o puedes hacer investigación aplicada por tu cuenta, o puedes tener una práctica de investigación por tu cuenta, depende de lo que quieras. Perfecto. Pues bueno, quedaron algunas preguntas pendientes. Esperamos poder contestárselas si contactan directamente a Luis o nosotros lo podemos redirigir sin ningún problema. Y pues con esto cerramos entonces la sesión. Agradecemos mucho de tu presencia, Luis. Realmente, pues muchos chicos te extrañan, andan preguntando mucho por ti. Entonces, realmente esperamos poderte ver pronto y que puedas dar alguno de los cursos para Tec 21 tal vez, planes anteriores, de Pues repente hay alguna aparición. Entonces, sí, de parte de todos, en ese sentido, te mandamos un gran saludo y te extrañamos muchísimo. gracias, igualmente. Pues ya, ábranse un tópico, ya les dije. Claro que sí. Pues bueno, Nos muchísimas vemos por gracias. allá. Con esto cerramos la sesión del día de hoy. Realmente tenemos bastantes chicos que están interesados. Llegamos a los 80 y algo. Entonces creo que ha sido bastante bueno. Pues nos vemos muy pronto y no olviden que la próxima semana tenemos más pláticas. Ahora tenemos invitada a Paula Cermeño. Entonces, estén al pendiente de las reglas. Nos vemos, Luis. Estás muy bien. Bye. Adiós, chao, abrazos a todos.